Padre, venimos ante tu presencia. Gracias por tu amor. Hoy nos reunimos a la mesa del Señor para bendecir tu santo nombre. Recordar sacrificio que Jesús realizara en la cruz del Calvario. A Él sea la honra por siempre jamás. Amén. Amados hermanos y amigos, qué privilegio saludarles. En una noche como esta, allá en Jerusalén, el Señor se reunió con sus discípulos en este día para celebrar lo que se denomina la fiesta del recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. En Éxodo 13:3 está establecido que en ese día, una noche como esta, por ejemplo, que viene a ser el día número 15 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario hebreo, ellos habrían de celebrar y conmemorar cómo el Señor los sacó de la casa de esclavitud con mano portentosa y los trajo a la tierra prometida. Eso es lo que el Señor se reunió a celebrar con sus discípulos en una noche como esta, allá en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, amigos y hermanos, el Señor anunció la traición por parte de Judas. Y luego que Judas hubo metido pedazo de pan en el plato, en la mesa, el diablo entró en Judas y éste se fue. Estando Jesús con sus 11 discípulos ahora, el Señor estableció lo que denominamos la Santa Cena, pero celebraron también la fiesta de recordación de liberación del pueblo de la esclavitud egipcia. Los evangelios sinópticos son concisos en cuanto a lo que pasó en aquel aposento alto. Sin embargo, San Juan, se encarga de hablarnos con absoluta abundancia acerca de las hermosísimas palabras, profundas palabras que el Señor dijera a sus discípulos en la última vez que ellos se reunieron en esta tierra al finalizar su ministerio. La última vez. Juan se dedica a explicarnos las palabras que Jesús habló en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. 5 enteros capítulos, mis hermanos. Son 155 versículos. Es una gran cantidad donde Juan se enfoca
para escribir específicamente las palabras que el Señor Jesús dijo. Después de cenar y antes de hablar sus enseñanzas, el Señor les dio una lección práctica de humildad y sencillez. Tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos como una ejemplificación de humildad y sencillez que ellos habrían de poseer el resto de sus vidas. Entonces, después de eso, el Señor sí habló. Y Juan nos dice que, pues no solamente predijo la traición de Judas, pero la negación de Pedro también. San Pedro, él habría de negar al Señor esa misma noche 3 veces consecutivas. Quiero traer para ustedes una de las promesas más extraordinarias de vida eterna que Jesús dio a sus discípulos en esa noche, después de haber cenado. Usted puede acordarse de esos versículos del capítulo 14, los primeros 4. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis, etcétera, etcétera, etcétera. Esa misma noche, mis hermanos, el Señor prometió a sus discípulos la venida permanente del Espíritu Santo a morar en el corazón de los discípulos. Habló acerca de que Él es Él es el árbol. Nosotros somos las ramas. Podemos hacer cualquier cosa, pero separados del árbol, nos convertimos en ramas muertas y secas. El Señor asimismo oró por él, oró por sus discípulos y oró por aquellos que habrían de venir a ser sus discípulos también. Y en esa oración estamos incluidos usted y yo. El Señor habló también acerca del gran mandamiento de que nos amáramos unos a otros, así como Él nos ha amado, y que ese sería el sello de identificación entre nosotros los creyentes en Cristo Jesús. La celebración de esa cena, mis amados hermanos, habría de hacerse tal y como los judíos lo han venido haciendo desde el año 1300 antes de la era cristiana, una vez al año, todos los años desde que salieron de Egipto. Esa es una fiesta que dura 7 días, y especialmente en el día 15 del mes de Nisan, ellos comen un cordero, el cual ha sido preparado de acuerdo a todas las instrucciones al respecto, que no puedo entrar en detalles por falta de tiempo. Y lo interesante también es que lo comen con
con hierbas que son amargas. Yo no sé si usted ha probado una hierba que se llama macuy. Es bien amarga. Es riquísima en hierro, pero es muy amarga. Imagínese si se come eso sin sal, es terrible. Esas hierbas amargas servían para ellos recordar la amargura de los días tristes de la esclavitud en Egipto. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando ellos clamaban por misericordia a Faraón para que les hiciera la vida un poquito más suave, el Faraón desgraciado lo que hacía era ponerle a hacer ladrillos más pesados. El látigo de esclavitud estaba sobre las espaldas de ellos y morían sin misericordia. Bueno, ellos comían pues esas hierbas amargas para recordar lo amargo que es la esclavitud. La esclavitud es una amargura espiritual y física al mismo tiempo. Entonces, ellos comen esta fiesta, celebran esta cena con zapatos amarrados. Ellos no pueden estar con sandalias o como cuando uno está cómodo en su casa sin zapatos. No, tienen que tener sus zapatos amarraditos y listos con un bastón en la mano, con panes sin levadura, porque la salida de Egipto fue tan apresurada que no les dio tiempo de cocinar, ni mucho menos echarle levadura a los panes. Por lo tanto, parte de la celebración también es comérselos sin levadura. Comer el pan sin levadura. Tenían que comerlo con prisa. Nada de tomarse su hermoso tiempo para comer. La idea es recordar la prisa terrible con la cual tuvieron que salir más corriendo que andando de Egipto en aquella ocasión. Entonces, en este día, el 15 de Nisan, ellos se reunían a comer. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Después de haber cenado la cena de celebración, fue cuando el Señor instituyó la Santa Cena, que vino a ser diferente de lo que es la cena pascual. Bueno, una vez más, les pido que me perdonen. Ahora estoy bien cerca de un aeropuerto y usted mire que los aviones están volando casi ahí en la cabeza y nos quitan la concentración para continuar con lo que Dios nos puso para hacer en esta hora. Perdonen la intrusión de esa bulla innecesaria e involuntaria. Okay. El Señor Jesús esa noche les habló y les dijo, para instituir el sacramento de la Santa Cena, les dijo que el pan sería su cuerpo. Y el jugo de la vid o el vino sería su sangre. De esa noche en adelante, como el Señor les había instruido para celebrarla y recordarla, los miembros de la iglesia primitiva desde ahí principiaron a tener problemas, a tal grado que San Pablo se encarga de dar específicas instrucciones acerca de lo que es la celebración de la Santa Cena, a los corintios particularmente, porque habían una de cosas que se daban ahí, pero terribles. La gente hizo una mala interpretación acerca de la celebración, que antes era celebrar, comer, entonces quedó solamente con el pan y el vino.
Imagínese si eso ocurrió allá con la iglesia primitiva, cuánto no pudo haber pasado el resto de los siglos hasta el día de hoy. Bueno, a través de la historia, mis hermanos, antes de ir a la cena en sí, encontramos que hay tres grandes ramas de interpretación acerca de lo que significa el sacramento de la cena del Señor con los elementos de el pan y el vino. Tres formas de interpretarlo. Obviamente usted puede ya saberlo, pero si usted no lo sabe, sería muy buena información para usted. Una manera de interpretarlo se denomina la transubstanciación. Transubstanciación. Eso significa una literal transformación. En otras palabras, el pan viene a ser literalmente el cuerpo de Cristo. Y el vino, o el jugo de uva, si usted quiere llamarlo, viene a transformarse literalmente en la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación. La otra manera de interpretarlo se denomina consubstanciación, lo cual reconoce que es una transformación parcial. O sea, que el pan sí se transforma en la sangre de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo, pero continúan siendo pan y vino, consubstanciación. Y la última, adoptado en la Reforma, se denomina consubstanciación, simplemente, sustanciación. Y esto simplemente implica que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, y ambos son simplemente elementos simbólicos de recordatorio acerca de el sacrificio vicario, es decir, el sacrificio sustitutorio que Jesús realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Dicho esto, mis amigos, procederemos a realizar el sacramento de la Cena del Señor. Quiero invitarles, si ustedes tienen sus Biblias, me acompañen por favor en el libro de Primera Epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde el Señor dice: yo recibí del Señor lo mismo que estoy pasando a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Comed el pan, si podéis. Después de haber cenado, el Señor tomó la copa, diciendo: esta copa es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Tomadla en memoria de mí.
después de haber cenado, cantaron un himno. Y entonces el Señor salió a orar al huerto de Getsemaní. Como el tiempo se me acabó, ya no tengo chance de cantarles el himno que quería cantar. Pero muchas gracias. Buen provecho. El Señor les bendiga.